Vamos a hacer el forrado del núcleo y lo vamos a hacer en dos tramos. Desde este extremo hacia el centro y luego desde este otro extremo hacia el centro. Los espartos que nos sobren los incorporamos a la trenza que luego va a hacer todo el cordón circular. Vamos a empezar. Para que sea más fácil luego, una vez la ejecución en la pieza, vamos a usar una cuchara de madera y unas tiras de trapo, de esponja, para que practicamos y cojamos la técnica. Vamos a simular el forrado con esta cuchara y estas tiras de bayeta que hemos cortado, de estas bayetas de esponja. Cogemos tres espartos y lo ponemos en la diagonal que va de arriba de la derecha a abajo a la izquierda. Lo ponemos en medio y lo presionamos para que no se mueva. Cogemos otros tres espartos y lo ponemos en la otra diagonal. Igual. Lo ponemos y pisamos en medio con los dedos, tanto adelante como atrás, para que no se mueva. Cogemos ahora dos espartos, los ponemos en medio, asegurándonos que tanto adelante como atrás quede pisado. Vale, aquí está pisado y en la parte de atrás también está pisado. Ahora cogemos estos tres que pertenecen a este ramal y lo pasamos hacia adelante, igual, pisamos para que no se muevan, sin dejar de pisar atrás. Cogemos ahora estos tres espartos, los levantamos y los del ramal de atrás los pasamos para adelante y pisamos con el dedo. Lo que hemos conseguido con esto es que tenemos una especie de tejido endamero que aprisiona los espartos de los dos ramales. ¿Vale? Entonces ahora cogemos estos otros que tenemos aquí y los ponemos igual pisando adelante y los vamos a dejar sueltos porque luego van a pisar atrás una vez que crucen estos de aquí, ¿vale? Entonces estos hacen un movimiento que rodea el núcleo y aparecen por atrás, por este lateral, y ahora es cuando estos espartos de aquí pasan y pisan para que no se mueva esta primera vuelta. ¿Vale? Esto lo estaríamos hasta aquí abajo. ¿Vale? Y ahora estos de aquí, igual, van hacia atrás, rodean todo el núcleo y aparecen por el otro lateral. Vale, si veis, entonces ha quedado esta parte forrada y esa otra parte también ha quedado forrada. Entonces continuaríamos con estos espartos haciendo estos cruces hasta que se agotaran, ¿vale? Y una vez que se agoten, cogemos estos de aquí y los incorporamos a este forrado y ya son ellos los que van a terminar de forrar, ¿vale? Entonces estos espartos son los que van a ir forrando todo el núcleo de la alpargata hasta que lleguemos al medio. En este caso, como son cortos, son más cortos que un esparto normal, no llegamos al medio, pero cuando hagamos la prueba en la alpargata sí llegarán. ¿Veis? Entonces aquí queda forrado y por la parte de atrás también se está quedando forrado. Pues ahora lo vamos a hacer en real con el núcleo. Bueno, ya hemos forrado un lado. Vamos a forrar el otro para que veáis cómo se forra, que es como hemos hecho con la cuchara. Y lo que hay que asegurarnos es que respetamos y que no perdemos estas guías. Vamos a empezar con este para que veáis paso a paso cómo se hace. Entonces, como habíamos dicho, cogemos 4 y lo atravesamos en esta diagonal. Cogemos otros 4 y lo atravesamos en la otra diagonal.
Ahora cogemos dos, que son los que van a pinzar para que no se deshaga. Ponemos ahí y pinza por los dos lados como hicimos con la cuchara. ¿Vale? Entonces, como habíamos hecho con la cuchara, los espartos que pertenecen a este mismo ramal vienen hacia adelante, se quedan ahí. ¿Vale? Estos espartos de aquí los echábamos hacia atrás y venía su ramal y aprisionaba por delante. ¿Vale? Si os dais cuenta, libramos siempre los radios que vamos a utilizar para que quede todo tenso. Cogemos otros dos espartos, aprisionamos aquí y luego aprisionaremos cuando dé la vuelta. Entonces este da la vuelta por aquí y en ese momento la aprisiona este esparto. Y ahora se viene para adelante y se queda aquí. Vale, este hace el mismo recorrido pero al revés, hacia atrás. Vale, atrás y adelante. Vamos a ir poniendo espartos para que no nos quedemos sin espartos, que aquí hay pocos. Y así en las siguientes vueltas se quedan ya prisioneros y no se quitan del trenzado. Vamos a coger 3, por ejemplo. Los vamos a poner ya aquí para que continúen con el trenzado. ¿Vale? Vale, pues esto es igual. Hacia atrás. Con cuidado de no perder estos dos que son radios. Vale. Este hacia adelante. Vale. Este atrás y adelante. Vale. Este lo echamos hacia atrás. Este igual, ya salvando los dos radios. Lo hacemos atrás adelante. Y ahora ya vamos a coger estos de aquí para que continúen el trenzado. Entonces estos de aquí los ponemos hacia acá. Ya aparecen por aquí y ya vamos trenzando todos, salvando los radios hasta que lleguemos al centro. ¿Creemos que nos vamos a quedar sin espartos para llegar hasta el centro? Pues ponemos más. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí tenemos estos, pues casi vamos a poner aquí unos más, porque puede que no lleguemos hasta el final. Entonces ya los cogemos. Cogemos otros 4. Los ponemos aquí para que se queden prisioneros en cuanto que venga el otro dando la vuelta. ¿Vale? Ya están aquí atados. Podemos tirar un poco de ellos para que no se vean. ¿Vale? Seguimos dando vueltas con estos hasta que se agoten. Seguimos dando vueltas. El siguiente radio está aquí, ¿vale?
Vale, ahora ya incorporamos estos, que son los que nos quedaban. Con cuidado de que no se desmonten. Vale. Igual seguimos respetando los radios. Este viene por aquí. Este radio que no se nos pierda. Vale. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Aquí tenemos este radio. Y ahora la forma de esconder estos, que veis que hemos llegado al final, es que cogemos lo que sería el equivalente al hueso de ave que tenían ellos, o el hueso que tenían que utilizar como gubia, como gubia no, como punzón de ojo. Lo sacamos por aquí. Y ahora metemos los espartos estos que sobran por el agujero que forma la aguja. Tiramos de él y ya tenemos cerrada la zapatilla. Vale, ¿qué tenemos? Hemos respetado los radios. Vale, ahora lo podemos limpiar si queréis. Hemos respetado los radios, luego tenemos radios para seguir el trenzado del cordón que ahora vamos a crear, y tenemos todo esto que es el que tiene que ser ahora el cordón. Lo vamos a deshacer. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con el cordón? Bueno, el cordón es el que hemos visto en la zapatilla, que va girando a lo largo de todo el contorno. Vamos a deshacerlo porque ya no nos interesa que sea trenza, salvo cuando vayamos a la vuelta final en el lado de donde se agarran los pies. Vale, pues ahora con esto lo vamos a ir manteniendo el grosor, lo vamos a ir trenzando, lo vamos a ir forrando, y cada vez que pasemos por uno de los radios vamos a hacer que el radio pase por la mitad y que libre el cordón y que siga yendo hasta el fondo, porque nos interesa que este radio llegue hasta el final del todo. Nos vamos a empezar entonces a forrar el cordón que circunvala todo el núcleo.